El Evangelio de Juan, capítulo 9. Hemos estado estudiando este capítulo por las últimas semanas. Y habiendo visto, por decirlo así, aunque claramente el capítulo es una unidad, pero hemos visto como los distintos actos de este capítulo, es decir, el primero en el cual el milagro es realizado, y una vez realizado el milagro, el ciego se queda siendo cuestionado, o el que era ciego, ¿verdad? Siendo cuestionado por las personas cómo le fue devuelta la vista. Y termina el versículo 12 diciendo, ¿dónde está él? Y él dice, no lo sé. Después, a partir del 13 hasta el 34, inicia una serie de más interrogatorios todavía, pero esta vez llevados a cabo por los fariseos, que estaban sumamente interesados en llegar al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque ellos no daban crédito a que realmente un ciego de nacimiento ahora podía ver, al punto que llamaron a los padres para saber si era así. ¿Es este el hijo de ustedes? Sí, ese es nuestro hijo. ¿Y cómo ve ahora? Pregúntenle, porque él ahora ya tiene la edad. ¿Por qué fue que los padres evadieron la pregunta? Porque afirmar que Jesucristo era el Mesías, afirmar algún favor respecto a Cristo, era exponerse a ser expulsado de la sinagoga. Y como ya he reiterado en muchas ocasiones, ser expulsado de la sinagoga, como yo les ponía el contraste, no es lo mismo como que no lo dejen usar usted el salón comunal de su barrio. Realmente tiene muchas implicaciones. Era la vida social. Usted básicamente era excluido de la sociedad. Entonces, desde tan temprano, aún antes de la muerte de Cristo y de que los discípulos proclamaran valientemente su resurrección, vemos que ya se estaban dando esos roces entre los judíos que no recibían al Señor como el Mesías y los creyentes, o bueno, incluso los creyentes, sino cualquier persona que afirmara algo positivo respecto a Cristo. Lo interesante es ver cómo el pasaje termina mostrándonos cómo la situación quedó completamente invertida. Los que iniciaron las preguntas fueron los interrogados al final. ¿Quieren hacerse sus discípulos? Bueno, pues parece que fue una pregunta un tanto ya burlona del ciego, cansado de tantas preguntas. Pero lo cierto del caso es que la luz que tenía hasta el momento este hombre le dio para poder razonar correctamente. Es que nadie podía realizar una señal de esta manera si realmente no era del Señor. Tiene que ser profeta, porque nunca se ha escuchado de alguien que le devuelva la vista a un ciego de nacimiento. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Está afirmando a Jesús como un hombre recto delante de Dios, temeroso de Dios, escuchado por Dios y autorizado por Dios para realizar señales. Y sin embargo, ¿qué tuvimos que decir? Este hombre aún no es salvo. Este hombre tiene un buen concepto acerca del Señor Jesús, pero no es aún salvo. Esa salvación la veremos ahora realizarse a partir del versículo 35. Y vamos a leer lo que dice el final de este capítulo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En primer lugar, se nos informa que el Señor
es informado, es de conocimiento para él que algo ha ocurrido. Oyó Jesús que le habían expulsado. Entonces una vez más vemos cómo realmente el capítulo da a entender que la expulsión de este ciego era esta expulsión realmente de la sinagoga y de la vida social. ¿Por qué? Porque si fue simplemente que lo hubieran echado de una casa o de que no lo quisieron más, el lenguaje hubiera sido distinto, pero es esta reiteración, el temor de los padres a ser expulsados, escuchar que el ciego fue expulsado. El versículo 34 dice, y le expulsaron. O sea, se nos pasa reiterando, este hombre fue realmente expulsado. Y Jesús lo oye. Una vez más vemos también ese misterio bellamente ilustrado, ¿verdad? Siendo Jesús omnisciente porque es Dios, en su humanidad también es informado. Él oye que el ciego es expulsado y le halla. Ahora, ¿cómo le halló? No se nos dice. Posiblemente el Señor sabía ya dónde él estaba. ¿Por qué? Porque de nuevo, como Dios, Él sabe todas las cosas. El punto es que el Señor le busca. ¿Por qué? Porque era necesario que este hombre tuviera este encuentro con Él. Lo he dicho en otras ocasiones, no sé si aquí necesariamente, pero sí he expuesto en otros pasajes, que la salvación se puede expresar también como ese encuentro con Jesús. La salvación es un encuentro con Jesús. Ahora, cuando digo eso, claramente hay que entender que no estoy hablando de simplemente saber acerca de Jesús o haberle visto. Porque multitudes llegaron a ver a Jesús. Multitudes vieron sus milagros. Multitudes le escucharon. No es ese encuentro casual, no fue esa conversación de pasillo, no fue, yo también le he visto a él. Eso no es un encuentro redentor con Cristo. Cuando hablo de encuentro, la imagen que tengo en mi mente es lo que le pasa a Pablo yendo camino a Damasco. El Señor le sale al encuentro, lo postra y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso suena muy dramático, ciertamente, pero vemos algo similar con este ciego. Vean, al principio, él nada más podía tener un buen concepto del Señor. Vemos que con la luz que tiene, ahora puede decir de Cristo que es un profeta de Dios, pero no le ha conocido. Por eso era necesario que el Señor fuera a él. Y es que es así para todo aquel que realmente ha sido salvado. No hay salvación aparte de que Cristo sea quien se aparezca a uno. No estoy hablando de experiencias extrañas, no estoy hablando de visiones, estoy hablando de esa verdad predicada que presenta a Cristo como lo que Él es. Y que a nivel espiritual refleja lo que a nivel físico que había ocurrido. El que no veía ahora puede ver. Este hombre necesitaba que a nivel espiritual le sucediera lo que a nivel físico había ocurrido. Que se le quitara esa venda para que él viera a Cristo como lo que era, el Hijo de Dios. Tenía que ser así. Tenía que tener esta realidad siendo confrontada con él. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Vean qué apropiada es la pregunta. Porque si la pregunta hubiera sido, ¿y cuál es su opinión de Jesús? Él hubiera contestado cosas muy bonitas. Jesús, el hombre que me devolvió la vista. No, es un gran hombre. ¿Qué más puedo decir yo que me ha devuelto la vista? Jesús, de verdad que se ve que es un hombre de Dios, porque la señal que fue hecha en mí no fue una señal cualquiera. Definitivamente tiene que ser un profeta de Dios. Ese es Cristo para mí. Alguien que habló muy bien. Alguien que habló las palabras de Dios. Y esto lo podemos parafrasear y se parece mucho a lo que muchos realmente quieren recibir de Cristo. Un hombre que habló muy bien, que cuando fue profeta aquí, Cristo lo que hizo y lo que habló, la regla de oro, increíble. Un gran hombre. Hagamos a otros como queremos que nos sea hecho. No devolvamos mal por mal, pongamos la mejilla. Ayudar al necesitado. Definitivamente Jesús habló grandes palabras, un profeta de Dios. Pero tener ese concepto de Cristo no salva. El ciego tal como estaba hubiera sido
condenado como lo estaban siendo condenados también los fariseos, que no quisieron dar crédito a la obra del Señor. Por eso veamos bien la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Volvamos a Juan capítulo 20. Y recordemos el propósito del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso la pregunta de Jesús era esencial. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Vean, hay mucho que está contenido solamente en este versículo, que básicamente nos podríamos quedar aquí esta noche. ¿Por qué? Porque claramente este hombre que fue ciego entiende la pregunta. Él entiende que la pregunta no se trata, ¿cree usted acerca de que hay hijos de Dios? La pregunta es muy puntual, ¿cree usted en el Hijo de Dios? En uno en particular. No que si cree que Dios es padre de algunos. No, el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios es claramente el Mesías. Es el Redentor prometido por el Señor, anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Básicamente no hay salvación aparte de creer en el Hijo de Dios. Lo otro que hay que notar en la pregunta es acerca del verbo que se utiliza aquí, es creer. Para que los que a veces les gusta indagar un poco más, la palabra griega a veces se sale a relucir en cuanto al verbo creer. ¿Por qué? Porque es la palabra pisteo o pistis, fe, la palabra para fe. Sin embargo, el mismo Evangelio de Juan nos muestra que no solamente basta decir que se cree en el Señor, porque hay algo puntual que se está preguntando aquí. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Porque muchos también dijeron creer en Cristo. De hecho, el capítulo anterior nos da ejemplos de ello. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 30? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Adivinen cuál es el verbo que se utiliza ahí, o la forma de la palabra. Es la misma que tenemos en el capítulo 9. ¿Y se nos dice a nosotros que estos hombres fueron salvos? No, todo lo contrario. Más bien vimos cómo estos hombres pasaron de decir que creían en Jesús a querer apedrearlo al final del capítulo. No les gustó cuando el Señor empezó a profundizar en el mensaje, a decirles que ellos eran esclavos espirituales. No lo recibieron, no lo creyeron. Realmente no creían en Jesús como se debía creer. Por eso es tan puntual a veces las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Vea, cuando yo pregunte, ¿cree usted en Jesús? O cuando usted, teniendo la oportunidad de hablar con alguien, pregunta, ¿cree usted en Jesús? O usted mismo preguntándose, porque esta es la importancia de la pregunta que está haciendo aquí Jesús. ¿Crees tú? ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? No estoy preguntando si cree que hubo un hombre llamado Jesús. Eso se da por un hecho, que hubo un hombre llamado Jesús. Es que cree usted respecto a este Jesús. Y tiene que creer lo que la Biblia afirma respecto de él. Y Jesús no se dio por menos. Él se presentó tal como era y él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Lo sabemos porque él se va a identificar con el Hijo de Dios, con el ciego. Vean lo que él responde. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Como este hombre había visto en Jesús un profeta de Dios, él creía lo que Jesús dijera. Él dijo, ciertamente este es un hombre piadoso. Indíqueme quién es el Mesías
y yo creo en Él. ¿Cuánta confianza tenía en Jesús? Alguno dice, este hombre estaba, como quien dice, cerca de. Pero una vez más les digo, vean, no importa cuán cerca esté, si usted no cree en quien debe creer, no hay salvación. ¿Quién es para que crea en Él? Él sí estaba dispuesto a que lo que fuera que Jesús le revelara, Él lo iba a aceptar. Si usted me dice que el Mesías ya vino, yo le creo. Pero una cosa es tener la expectativa de que este hombre a quien yo le tengo confianza me diga, este es el Hijo de Dios, a que diga, yo soy. Lo que Jesús hizo en el milagro y en lo que reveló de su ser a este hombre, lo dejó con buena impresión. Pero aún así este hombre no llegó a la conclusión de que fuera el Hijo de Dios. Por eso es que yo les digo, tiene que haber ese encuentro. Tiene que haber ese momento en que la venda es completamente quitada y usted ve claramente quién es Jesús. Pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¡Qué revelación más sorprendente! El que me curó es el Hijo de Dios. Yo lo creo. O sea, la señal fue tal que Él dijo, si Él lo dice es porque tiene que ser. Jesús se revela a personas realmente inesperadas. A pesar de que habló con claridad a los fariseos, a los saduceos, a los judíos en general, estas revelaciones tan personales aquí en el Evangelio de Juan ha sido para las personas menos esperadas. Vamos a Juan capítulo 4. Versículo 25. Le dijo la mujer, ¿cuál mujer? La mujer samaritana. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿De qué estaba convencida ella también de que era Jesús? Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, el Señor llevó a estas personas al punto de que al menos tenían que reconocer, este hombre es profeta de Dios, habla las palabras de Dios. Yo sé lo que le voy a preguntar. Yo sé que va a venir el Mesías. Y Él va a declarar todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y al que fue ciego, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. A un ciego de nacimiento que precisamente fue menospreciado por los fariseos. Tú naciste del todo en pecado. Ellos sí se atrevieron a dar la sentencia. Usted nació ciego porque usted es un pecador. Expulsado de la sinagoga. La mujer samaritana, despreciable también para ellos. Casada más de 5 veces. Y el que habla contigo, Él es. ¿Ha sido esa su respuesta ante la revelación del mensaje de Jesús? ¿Quién es para que crea en Él? Bueno, este es Jesús. Aquí se lo ha presentado la palabra. Yo le creo. Esa es la fe. Esa es la fe que recibe el mensaje tal como es. Jesús es el Hijo de Dios. No hay cuestionamiento. Yo creo. Y Él dijo, creo, Señor. ¿Y qué más? Y adoró. Hay que notar algo. En el versículo 32 Él dice quién es Señor, y ese Señor lo tenemos con S mayúscula, ¿verdad? Algunos indican apropiadamente, a mi parecer, de que este Señor hay que entenderlo con S minúscula. ¿Por qué? Porque Él aún no ha reconocido a Jesús como Señor, en el sentido que entendemos usualmente la palabra Señor con la S mayúscula. ¿Quién le está preguntando quién es Señor? Para que crea. El que habla contigo es, creo, Señor. Y le adoró.
No cualquier Señor era digno de adoración. De hecho, ninguno es digno de adoración, sino solamente Dios. Y le adoró. Pero vemos entonces claramente cómo el pasaje nos da a nosotros un fruto de la salvación. El que cree verdaderamente adora al Señor. Adora a Jesús como el Hijo de Dios. Adora a Dios. De nuevo, vean, es comprensible porque sucede que en la vida de algún creyente y de uno como creyente uno pueda pasar por momentos de duda, de tribulación, donde uno mismo se cuestiona si ha creído verdaderamente en el Señor. Pero hay unos que no tienen ni siquiera que realmente preguntarse y que la duda realmente no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque al ser indagados y cuestionados, ¿ha adorado usted a Dios? ¿Es su vida una vida de adoración? Y si la respuesta es un no, pues realmente usted no ha creído. Creo y le adoro. Esa es la conexión. No somos salvos por adorar, somos salvos para adorar. La relación también está claramente aquí explicada. No se trata, igual en el concepto que a veces limitamos de la adoración, de solamente los cantos, de que por cantar mucho al Señor, eso es que usted adora mucho al Señor. Es una vida completamente rendida. Los ejemplos de adoración que tenemos en la Biblia, aunque aquí incluso este pasaje no lo dice, yo sé que la mayoría de nosotros podríamos tener qué imagen respecto de este hombre, que se postró y que se arrodilló. ¿Por qué? Porque eso es parte del sentido de la palabra. Esa adoración a Dios. En el Antiguo Testamento muchos santos lo mostraron postrándose en tierra. No poniéndose solamente de rodillas, en algunos leemos poniendo su rostro en tierra. Completamente rendidos, reconociendo que estaban ante el Dios Santo, infinito, digno de toda adoración. Y este hombre reconoce lo mismo en Jesús. Por eso una vez más, este creer en el Hijo de Dios no es un creer en Jesús como un ser más de Dios. Es creer en Jesús como Dios mismo, porque es objeto de adoración. Es idolatría adorar a algo o a alguien diferente a Dios. Si Jesús no fuera digno de adoración, a este hombre le hubiera tenido que decir a él mismo, no lo hagas, póngase de pie, yo no soy. No, pero Él es. Y lo que has hecho está bien, crees en mí y me adoras. Ha adorado usted a Dios. Es realmente su vida rendida completamente a Él. No confundan de nuevo el orden de los eventos. Se cree y se adora. No mida su creer en ese sentido. Bueno, entonces a partir de ahora voy a adorar. No, es que viene como respuesta a. Usted se le muestra a Jesucristo en su majestad y la única respuesta posible es adorarle. Esto es ilustrado, y de nuevo, aunque aquí no se está diciendo explícitamente, pero ¿qué es lo que ocurrió en este hombre? Como un hombre que estaba antes preguntándose quién es para que crea, inmediatamente pasa a adorar. Bueno, esa obra la conocemos como la obra de la regeneración. El que no quería nada con Dios, el que estaba ciego a las verdades espirituales, ahora puede ver, su corazón es cambiado y la respuesta única que queda es esa. Este hombre no es obligado. Jesús no le dice, adóreme, aunque perfectamente podía demandarlo. Este es el Hijo de Dios y cuando verdaderamente esa vida espiritual ha sido infundida, usted dice, yo creo en Él, yo me aferro a Él, no tengo otra esperanza más que Él. Dijo Jesús. Ahora el pasaje cambia. No volvemos a saber nada más de este ciego, excepto una cosa, que si estamos en el Señor, le veremos en el cielo. Pero el pasaje ahora cambia para confrontar a unos hombres que parece que estaban ahí todavía de testigos de lo que estaba ocurriendo.
Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Una verdad incómoda también para algunos. Muchos quisieran detenerse en la primera parte solamente. He venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Y verdad gloriosa, el Señor Jesús vino a dar luz a los ciegos. Él es la luz del mundo. Pero el Señor también confirma que por su misma naturaleza, por el mismo mensaje, que por la misma revelación de su ser, hay unos que creen que ven y más bien están siendo cegados. Vean, estos fariseos realmente conocían la ley. Es que para nosotros tener el cuadro, de verdad, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque me atrevería a decir que aquí ninguno fue criado jamás como uno de estos fariseos, aprendiendo realmente la palabra de Dios desde pequeños, memorizando porciones enteras de la Escritura. ¿Por qué? Porque en algunos casos incluso hasta nuestros mismos padres desconocían a Dios y algunos aún oramos por la salvación de ellos. No tenían ninguna luz del Evangelio. Pero estos hombres eran criados con la palabra, particularmente con la ley de Moisés, los primeros 5 libros. Libros completamente ricos en sombras, en figuras, anticipando a aquel que iba a venir. Que el Señor Jesús se los dijo con claridad: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. O sea, estos hombres fueron así instruidos, fueron así enseñados, y cuando tuvieron el cumplimiento de todas las cosas, no le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos creían que veían. Ellos estaban satisfechos con su vida. Ellos pensaban que habían llenado la medida de justicia. Ellos pensaban que tenían que ser recibidos tales como eran delante de la presencia del Señor, porque ellos realmente se habían dedicado a cumplir la ley. Es más, no solamente la ley que Dios nos había dado, lo estaban llevando hasta un nivel más allá. Estaban agregando mandamientos de hombres para aún exceder lo que Dios pedía. Ellos completamente habían errado en el camino. El Señor constantemente les tuvo que decir: vayan y lean verdaderamente y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Las palabras más duras que el Señor tuvo, las tuvo para este grupo. Ellos mismos estaban perdidos y hacían más dignos hijos del infierno a aquellos que le seguían. Son terribles palabras, sepulcros blanqueados. Pero ellos creían que veían. Vean la pregunta que hacen. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Acaso nosotros? Hay que entender la pregunta. La pregunta no es: Señor, ¿somos nosotros también ciegos? Queriendo realmente saber: Señor, ¿qué es lo que pasa con nuestra condición? Estamos mal. Hemos confundido el hecho de que realmente nosotros, como este ciego, también estábamos a oscuras, espiritualmente hablando. No es así como ellos hacen la pregunta. ¿Y acaso somos nosotros también ciegos? Ellos lo que están esperando es que el Señor les diga: no, ustedes no me están entendiendo mal. Yo me estoy refiriendo a otras personas, que es que no, ustedes son los ciegos. Esta misma respuesta que ellos dan en forma de pregunta irónica es lo que revela la ceguera. Porque algunos se preguntan: pero ¿y qué es esa ceguera espiritual? Porque obviamente no se refiere a una ceguera física. Bueno, aquí usted lo ve ilustrado en el orgullo. El orgulloso es un ciego espiritual. El orgulloso no se ve realmente como es. El orgulloso cree que está por encima de los demás. El orgulloso cree que realmente es superior a todos los demás. El orgulloso no se ve apropiadamente. El orgulloso es el que le es mostrada su condición al espejo y se va y se olvida cómo era. El orgulloso es resistido por Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgulloso piensa que no necesita auxilio de Dios. El orgulloso
Entendamos, no es que necesariamente está viviendo esa vida desenfrenada y perdida, que de nuevo muchos tenemos como mente de aquel que es el más terrible pecador. Aunque de nuevo, ciertamente esa vida de pecado también condena. Es lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 18 con el fariseo y el publicano, un pasaje muy conocido. Pero este mismo pasaje nos da a nosotros un examen rápido. Uno puede leer lo que dice el fariseo y lo que dice el publicano, y en el momento que uno piensa y dice, qué fariseo más malo, usted mismo está mostrando su orgullo, porque no está reconociendo que usted mismo ha caído en eso. Usted mismo no reconoce que usted necesita el auxilio del Señor para verse apropiadamente como es. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, Lucas 18:9. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese fariseo llegaría el día de su humillación. Para todos aquellos que en su altivez, en su orgullo, no reconocen realmente lo que son. El Señor tiene palabras en Apocalipsis también para una de sus iglesias, haciéndoles ver: ustedes no se están viendo como son. No sabes que eres un pobre, desventurado, ciego. Vamos a leer ese pasaje. Es el mensaje a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros necesitamos ese mismo lavamiento. Nosotros necesitamos ese mismo milagro de ojos espirituales que puedan ver. El Señor termina la sentencia como sigue: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Todo aquel que se obstine en decir: yo estoy bien con Dios, yo no soy tan mal pecador, yo realmente he vivido una vida que es digna de la misericordia de Dios, una vida que es digna de que Dios muestre compasión para conmigo, permanecerá en pecado y será juzgado por la eternidad por su pecado. No soy tan malo como usted lo pinta en la Escritura. Yo no soy tan malo como usted dice que realmente somos. El Señor es el que está diciendo aquí la realidad. Porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si usted no ve ese mismo cuadro en usted y no está en el Señor, precisamente ese es el indicio de que no tiene la visión adecuada.
no se está viendo como es. Pero para todos aquellos que el Señor ha obrado ese milagro de la salvación, que ha ungido los ojos con colirio, que ha restablecido el correcto sentido para vernos como realmente debemos vernos, como pecadores favorecidos por la misericordia del Señor, salvados del infierno y salvados para adorarle a Él. Estos exámenes de la Escritura los agradecemos. Damos gracias al Señor por habernos mostrado hacia dónde íbamos, por habernos mostrado que realmente no habíamos creído como debíamos creer. Vendrá el día en que nosotros, como este hombre que fue ciego, veremos a Jesús con nuestros propios ojos y le adoraremos. Eso quiere decir que en ese día, cuando le veamos por la eternidad, para estar con Él por la eternidad, estaremos haciendo lo que se supone que tiene que ser nuestro ejercicio hoy. Si usted ha creído en Jesús, entonces es lo mismo que decir que usted es un adorador de Jesús hoy. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Lo adoras cada día? Si es así, gracias sean dadas al Señor. Y si no es así, que traiga el Señor ese colirio para que usted se pueda ver apropiadamente y crea. Lo mejor para este ciego fue que lo expulsaran de la sinagoga. ¿Para qué? Para ser hallado por Cristo. Lo mejor para muchos de nosotros será realmente que el Señor nos quite lo que sea que tenga que quitar para hacernos reconocer que solo hay algo que satisface y lo completa a uno en esta vida, y es la vida eterna que Él da. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, que aún, Señor, con ese factor de la lluvia que haya podido afectar un poco el prestar atención, yo te ruego que el mensaje haya sido claro, que haya sido fiel a tu palabra, y que nosotros entonces podamos dar gracias a ti por mostrarnos una vez más a Jesús como es. Gracias te doy en el nombre de nuestro bendito Señor Jesús. Amén.